Muy bien, 7 de la mañana con 37 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Les decía, querida audiencia, que en los 4 días que nos quedan laborables de este año, hoy lunes, mañana martes, miércoles y jueves, serán nuestros 4 últimos programas de este 2021. Procuraremos hacer valoraciones sobre lo que nos ha dejado este año. Este año que ha estado marcado por la transición política, creo que ha sido el tema más importante desde el punto de vista político, el año de la transición política. Y quiero agradecer a 2 distinguidos invitados que tienen la gentileza de acompañarnos hoy para, desde sus respectivas visiones, generar debate público sobre lo que ha significado este 2021 en materia política. El doctor Arturo Moscoso, politólogo, a quien le agradezco por la gentileza de atendernos en esta invitación, justamente a través de nuestro espacio A Primera Hora por Sonorama, e igualmente al doctor Augusto Tandazo. A los 2 distinguidos invitados, gracias. Espero que hayan tenido una linda Navidad y obviamente lo que se viene, ¿no? Toda la aventura para el nuevo año, para el 2022. Empiezo con Arturo Moscoso. Doctor, bienvenido, buen día. ¿Cómo valoramos 2021 desde el punto de vista político? Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Un saludo a Augusto y a la audiencia, e igual mis mejores deseos para el siguiente año, para todos los ecuatorianos, todas y todos. Bueno, ha sido un año complejo políticamente hablando, en donde hubo una exitosa campaña de vacunación que creo que ha permitido una suerte de reactivación económica, mayor movilización de las personas hacia sus trabajos, hacia ir reactivando poco a poco la economía, ¿no? Lamentablemente que no ha sido acompañada con otras políticas públicas necesarias que aborden el tema del empleo, de la seguridad, en el que no se le puede responsabilizar evidentemente únicamente al Ejecutivo, sino también a una Asamblea que no ha dado la talla, creo yo, en estos meses desde su posesión, ¿no? Una Asamblea en donde la tónica han sido los escándalos, las componendas, y no realmente un trabajo, una labor hacia lo que necesita el Ecuador, ¿no? Tenemos que no se han aprobado proyectos de ley importantes. El único proyecto de ley que entró a regir, que realmente incide en el tema de la crisis, fue un proyecto de ley que entró a regir por el Ministerio de la Ley. La Asamblea ni siquiera fue capaz de votar a favor o en contra de ese proyecto. Entonces, sí, lamentablemente tenemos un año que ha sido, como decía, complicado y que lamentablemente tampoco pinta muy bien para el próximo, ¿no? En donde incluso se ve el tema por un lado, el Omicron, esta variante que está haciendo estragos a nivel mundial, y lo otro, los ofrecimientos de movilizaciones sociales y radicalizaciones de ciertos sectores sociales frente a las políticas del gobierno, ¿no? Que parece que van a dar un año convulso. Ya vamos justamente a hablar sobre esa relación entre la política y las organizaciones sociales. Augusto Tandazo, bienvenido, buen día, gracias por acompañarnos en esta tertulia con Arturo Moscoso. ¿Cómo evaluamos este 2021 desde el punto de vista político? Doctor Tandazo. A ver, yo sostengo una tesis. Primero, buenos días y gracias, Fabricio, por la invitación. Un saludo a Arturo Moscoso y a la ciudadanía que nos está escuchando. Aquí no hay tal transición política porque es el segundo tiempo del gobierno de Moreno. Por mucho que han hecho esfuerzos por decir que es otra cosa, ellos estuvieron apoyando a Moreno desde el momento que él se entregó a los brazos de la derecha neoliberal, en primer lugar. Y en segundo lugar, este 2000, yo no entiendo, no es que quiero entrar directo al debate con el doctor Moscoso, pero nos dice que es una asamblea que no ha dado la talla, que no le han aprobado leyes. ¿Cuáles leyes no le han aprobado? O sea, porque mandó un proyecto donde mezcló por el lado de la materia una cantidad de leyes que no podían ser aprobadas, pero ¿qué más no le aprobó? Que se aprobó sin votar la ley Lazo Correa, la ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, pero qué mejor para el gobierno si es lo que querían. O sea, que no ha dado la talla a la asamblea, si ha sido una asamblea
prácticamente obediente de lo que es todo lo que ha querido el gobierno. O sea, encima de que les han dado gusto en todo, porque no les ha facilitado todo, no hubo investigación en el tema de la crisis carcelaria. En el tema Pandora miraron para otro lado la Asamblea para facilitar que no tenga ningún sobresalto el presidente Lasso. En el tema de la Ley de Desarrollo Económico les facilitó la ley y todavía le atacan a la Asamblea Nacional, cuando ha sido una Asamblea Nacional absolutamente sirviente a los intereses del país. Pero ha sido un año difícil, un año plagado de una cantidad de cuestiones. Las elecciones del 2021 no tuvieron la transparencia necesaria, tanto que el presidente Lasso aprobó con su boca que se abran las urnas en 17 provincias y luego se arrepintió cuando se dio cuenta que se le venía la noche. El pacto que llegaron a aprobar inicialmente con Correa y con UNES, que fue un pacto increíble, y que después no supieron cómo decir que no había el pacto cuando Nebot los desenmascaró y les dijo que de frente que el tema del pacto estaba armado y que era un pacto que lo habían hecho con las fuerzas que ellos dicen combatir. El tema de los precios de los combustibles, en donde hay una cuestión que es importante ver en el tema de los precios de los combustibles. El tema de los precios de los combustibles no es que el Estado esté eliminando un subsidio para beneficiarse, está eliminando un subsidio y está liberando la importación de combustibles para beneficiar a las transnacionales, que es otra cosa, y utilizando la infraestructura del Ecuador. El tema de los narcogenerales que los retrata al gobierno de una manera sarcástica de cómo se ha manejado en ese tema, convirtiéndose el presidente Lasso en vocero del embajador norteamericano. El reingreso al CIADI, que estuvo plagado de irregularidades, con tal de darles todas las facilidades para unas transnacionales que quieren venir a hacer la fiesta en el Ecuador. El tema de tasas de interés, donde se ve que no se protege los intereses del país, sino que es más o menos mirar para cualquier lado y facilitar que las empresas privadas hagan lo que les dé la gana en el Ecuador, y fundamentalmente la banca. El tema de la proforma del 2022 que la metieron por la ventana, con un informe inconstitucional, con un dictamen inconstitucional del Procurador General del Estado. El tema de la masacre carcelaria, etc. cosas, y un gobierno obediente al Fondo Monetario Internacional en todo lo que les ha dicho. No pueden hacer absolutamente nada si la señora Cristalina Georgieva y su equipo no les dice que esto hay que hacer. Entonces, un gobierno terrible y un gobierno que ha criminalizado y atacado el tema de la protesta social, además despistado como ningún gobierno hemos tenido. Voy a poner un ejemplo. Los que quieran dedicarse a esta movilización social van a terminar de manera indefinida en la cárcel. Declaraciones del presidente Lasso, que hay cadena perpetua en el Ecuador, ¿no? Que van a terminar con los huesos en la cárcel, dislates que han tenido de todo tipo. O sea, un desgobierno total. Correcto. Entonces, podemos analizar montonera de cosas, las que usted quiera, Fabricio, sobre este tema. Correcto, doctor. Le pregunto a Arturo Moscoso, y quiero empezar por lo primero que dijo Augusto Tandazo. Hablaba del segundo tiempo del gobierno de Moreno. ¿Qué sensación le da este criterio del doctor Tandazo, doctor Moscoso? El segundo tiempo del gobierno de Moreno, el de Lasso. No, Fabricio, yo respeto pues el criterio de Augusto, pero no comparto para nada. No creo que este gobierno tenga nada que ver con el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Con el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno de Lenín Moreno al final fue un gobierno que prácticamente no gobernaba, un gobierno absolutamente ineficiente, y no es lo que se ve en el gobierno de Lasso, ¿no? Empezando por el tema de la vacunación. Aclarando que yo no represento a Guillermo Lasso, ni trabajo para él, ni nada por el estilo, ni le asesoro, ni mucho menos. Así que yo hablo por mí, no hablo por el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? En cuanto a la creo que volvemos a este discurso que ya fue el caballo de batalla del correísmo, y que ha sido el caballo de batalla del socialismo del siglo XXI, que es el acusar al neoliberalismo de todo, ¿no? El neoliberalismo y que volvemos con las ayudas al FMI, con el neoliberalismo. El neoliberalismo ya no es una aplicación, la reforma estructural ya no se aplica a través del FMI, el FMI ha cambiado sus políticas. El acudir al FMI no hay que satanizar, el FMI es un organismo multilateral que ayuda a los países en momentos complicados económicamente, como lo está haciendo ahora. ¿Cuál era otra opción? China, con los intereses altísimos y con prácticamente hipotecar el país a China.
pues no lo veo por ahí. Creo que hay que dejar un poco de lado ese discurso. El Ecuador, de acuerdo a estudios de economistas importantes del Banco Mundial, es un país el país que menos aplicó la reforma estructural de los países latinoamericanos. Y ya en la parte de la política, me alegro que Augusto haya traído a colación ese pacto que no se llegó a concretar, porque justamente de eso se trata, ¿no? De que los pactos, la política es de negociación. La política tiene que hacerse negociando. Es el arte de lo posible la política. Evidentemente se pueden hacer pactos, pero los pactos tienen que ser transparentes. Cuando hay pactos por debajo de la mesa, ¿no?, que no están claros, si alguien está involucrado en esos pactos y se echa para atrás, me parece mucho mejor, me parece mucho más, me parece positivo que eso suceda. Y el papel de la Asamblea no es solo aprobar las leyes o sea, hay una suerte de contradicción, ¿no? Por un lado, el tema de decir de qué le acusan a la Asamblea, si es que le ha dado gusto al gobierno, y por el otro lado decir que es una Asamblea sumisa, ¿no? En todo caso, la Asamblea no le ha dado gusto en nada al gobierno. La única ley que se aprobó fue por la ley de reactivación económica, y que entró la ley económica, que entró por el Ministerio de la Ley. El proyecto de leyes fue rechazado sin siquiera haberse discutido este proyecto de mega ley. Y la Asamblea también tiene iniciativa de ley, pues podría haber también presentado alguna ley o alguna alternativa a lo que el gobierno planteaba, y tampoco lo ha hecho. Pero, repito, se ha dedicado al tema de los escándalos de la persecución política, pero no tenemos ningún trabajo real que incida en las políticas públicas que necesitan los ecuatorianos en estos momentos, ¿no? Concuerdo en que el tema de los narcogenerales hay que tratarlo, pero seriamente y con toda la dureza que se requiera, porque es un tema gravísimo en el Ecuador. De la masacre carcelaria, yo no creo que se le pueda responsabilizar únicamente al gobierno de Guillermo Lasso. Este tema de las cárceles viene desde muchísimo tiempo atrás, y no podemos esperar que un gobierno, nos guste o no nos guste, lo solucione en 6 meses, cuando es una crisis gravísima ocasionado por gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, y finalmente, en cuanto a la movilización social, que lo que se viene a venir, dice Augusto que hay una persecución a la movilización social. Yo no veo ninguna persecución, yo no veo ningún detenido por las movilizaciones sociales. Las movilizaciones sociales han podido realizarse. Que no hayan tenido la convocatoria que tuvieron en el 2019 es diferente, pero persecución a la movilización social. Pero por ejemplo, doctor Moscoso, ¿cómo debemos evaluar la última expresión del presidente Lasso respecto de Leonidas Issa, por ejemplo, que digamos fue una declaración polémica? De alguna manera uno entendería que con eso se cerró totalmente cualquier posibilidad de diálogo con la CONAIE y con su presidente, doctor Moscoso. Es que yo creo que también hay que entender o tratar de entender cuáles son las motivaciones que están detrás de Leonidas Issa. ¿Qué es lo que pretende Leonidas Issa? Leonidas Issa pretende realmente movilizarse por los ecuatorianos, o movilizarse por sus propios intereses y su propia agenda política. ¿Realmente la CONAIE está detrás de Leonidas Issa? Estamos viendo la grave edición que está sucediendo en estos mismos momentos en la CONAIE y en Pachacutic, justamente por esta posición radical, y creo que intenta llevar adelante una agenda personal más que una agenda en beneficio de sus agremiados y del resto de los ecuatorianos, haciendo que la CONAIE se desprestigie y que pierda el rumbo, ese rumbo que ha sido ejemplo de movilización social en el Ecuador de los años 80. Entonces, yo creo que hay que diferenciar lo que es Leonidas Issa de lo que es la CONAIE, ¿no? Me parece a mí. Y algo que me olvidé, ¿no? El tema de los subsidios de los combustibles. Es un subsidio totalmente ineficiente, es un subsidio antitécnico, dicho por la misma Organización de Naciones Unidas, un subsidio que en realidad favorece a los que más gastan y da pie justamente a que se utilice para contrabando o para narcotráfico. Entonces, no es que el subsidio se elimina por una exigencia del FMI, el subsidio se elimina porque es un subsidio que no funciona. Y eso parece no entender el señor Issa, y se agarra de este pedido para seguir calentando las calles en un afán que yo creo que es absolutamente personalista y no en beneficio de la sociedad. Correcto. ¿Qué opina Augusto Tandazo? A ver, que me parece que es un vocero del gobierno el doctor Moscoso. Es un vocero del gobierno, está repitiendo de memoria todo lo que ha dicho el gobierno.
A ver, que no tiene nada que ver con el gobierno de Moreno. Los votos de Creo estuvieron al servicio de lo que quisieron hacer, porque Moreno fue un títere de Creo y un títere del Partido Social Cristiano durante el gobierno. En primer lugar, quiero decirle algo al doctor Moscoso. Yo no tengo nada que ver con el socialismo del siglo XXI, que me parece que es un parto de los montes, y peor con el correísmo. No tengo nada que ver. Pero no se puede confundir como lo pretende hacer. O sea, por ejemplo, se piensan hacer movilizaciones porque el señor Issa tiene intereses políticos. Se piensan hacer movilizaciones, primero que en el Ecuador no hay movilizaciones porque el pueblo está dormido. Y segundo, no hay movilizaciones, las movilizaciones en el caso de darse, se darían porque el gobierno está provocando las movilizaciones, provocando con una política económica que ve en desmedro de los intereses del país. Sobre el tema del pacto, antes de terminar, sobre el tema del apoyo a Moreno, no le facilitaron la interpelación de María Paula Romo, no hicieron nada, boicotearon la interpelación de Richard Martínez cuando se pagó deuda externa anticipada, estuvieron en el apoyo, que el gobierno de Moreno no ha hecho nada, le preparó la cama al gobierno de Lazo, la ley de fomento productivo, donde el arbitraje internacional de ser un método alternativo de solución de controversias, lo pasaron a ser un método obligatorio para favorecer a las transnacionales. El tema de la ley de apoyo humanitario con el apoyo de Creo, ¿cómo que no les prepararon la cama? Les prepararon la cama para lo que querían hacer. Les dejaron todo listo, el sistema de bandas en la verificación de precios del petróleo, de los combustibles, les dejó listo, tanto que lo siguen aplicando. Pero además hay un tema, doctor Moscoso. Yo soy un experto energético que este año, 2022, va a cumplir 50 años de experiencia en este sector, no solamente ecuatoriano, sino latinoamericano. Pensé que iba a decir de edad, porque de edad le iba a discutir. No, en el tema de experiencia en este tema. Le he escuchado otra intervención. Le invito a que se vista de sensatez y no vuelva a repetir algo que realmente es bochornoso. Decir que los precios de los combustibles hay que subirlos por el narcotráfico y por el contrabando, eso desde el punto de vista técnico es una auténtica barbaridad. Es no conocer el balance energético, es no conocer dónde están las necesidades energéticas, es tomarle del pelo al Ecuador entero. Eso es vergonzante para una persona que lo diga. El tema del pacto que tanto diga, el pacto con los socialcristianos y los pactos con los socialcristianos y comunes, lo tenían amarrado. Mire, tengo delante mío las declaraciones de Francisco Jiménez, vocero de Creo dentro de la Asamblea Nacional. Y cuando estaban analizando el tema del indulto, decía, lo estamos valorando al indulto a Rafael Correa. Los dos parámetros que van a ser importantes para formar esa decisión son los hechos jurídicos del proceso en su contra y la estabilidad política que requiere el país. Estaban entregándole todo. Lo que pasa es que tuvieron una terrible, no es que ellos razonaron y dijeron que esto no es correcto. Por eso dijo Jaime Nebot, tuvo una larga conversación entre Lazo y Correa. Estuvieron ahí manoseados con Correa y con Nebot. El problema es que después tuvieron intereses contrapuestos dentro de la misma bancada. El tema de los narcogenerales, siquiera analicemos el tema de los narcogenerales, es un hecho bochornoso de este gobierno, el tema de los narcogenerales, porque lo que se ve con toda claridad es que la Policía Nacional entregó información a la Embajada Americana para que la Embajada Americana haga el escándalo y de esa manera eche estiércol contra los 4 generales y después contra el 5º general. Y después salió el presidente Lazo a interpretar lo que dijo el embajador norteamericano. Es un tema gravísimo y diciendo que con tal que se tengan notarizadas las visas de la embajada, eso ya es una garantía de que estamos ante generales probos. O sea, eso es terrible. Que el gobierno, que la Asamblea no le ha ayudado al gobierno con una sola cosa, aunque no haya hecho nada la Asamblea, le sacó las barbas del fuego al gobierno con el tema de Pandora Papers, que no quisieron entrar adentro sobre ese tema. Un tema sumamente claro el tema Pandora Papers, donde no había por dónde irse, porque solamente vieron la propiedad privada, la propiedad directa, no la propiedad indirecta. Esta gente que saca los dineros al exterior, no es que tiene la propiedad colocada de manera directa a ellos, todo estaba colocado a nombre de los hijos y a nombre de la mujer, y uno de los hijos, lo que es Dakota del Sur. Entonces, que no les ayudó la Asamblea. El tema de las cárceles, si los 329 muertos que han habido en este año son muertos que se produjeron en este año 2021, no se produjeron en años anteriores.
No podemos confundir las cosas sobre un tema que no se ha analizado en el Ecuador con profundidad, porque lo han dejado pasar. Lo han dejado pasar con algún grado de irresponsabilidad. Es el tema de la vacunación y el tema del COVID. El mundo está despistado con ese tema. Ejemplo, en este momento están imponiendo que la gente no entre a los centros comerciales si no tiene el certificado de vacuna por el tema del Omicron. Si no hay vacunas contra el Omicron, dejen de fregar la pita con ese tema. O sea, ese es un tema grave donde le han tomado del pelo al Ecuador con el tema de las vacunas y con el tema de la vacunación como que fuera el exitazo del gobierno. En ese tema no lo tienen nada claro y ha habido violación constitucional también, porque la Corte Constitucional dijo que no se puede limitar la libre movilidad. Y sin embargo tenemos un mayor Zapata que hace lo que le da la regalada gana en el COE nacional. Entonces, que no se venga a decir eso, pero si quieren analicemos puntualmente caso por caso, nos vamos a dar cuenta de que el tema no es así. Déjeme preguntarle a Arturo Moscoso, porque usted mencionó el tema de Pandora Papers. ¿A usted, doctor Moscoso, le satisfizo la manera como se manejó el tema, cómo el presidente Lasso dio sus explicaciones? ¿O cree que faltó más en este tema para que no haya ningún tipo de duda sobre el tema Pandora Papers, doctor Moscoso? Bueno, Fabricio, el tema de los Pandora Papers es un tema que debe esclarecerse hasta el final. Yo no estoy discutiendo en absolutamente ningún punto eso. Creo que es importantísimo que todos tengamos claro si es que el presidente violó o no la ley al candidatizarse en el 2017. Pero hasta el momento no se ha demostrado nada. Más allá de las afirmaciones de ciertos sectores y del intento de un bloque de la Asamblea de llevar a juicio político esto, no ha habido nada más. ¿No? ¿Dónde están las pruebas de que eso haya sucedido? ¿Dónde están? La misma Contraloría ha señalado que no hay ninguna prueba al respecto. Entonces, si alguien tiene pruebas, si alguien tiene documentos que demuestren que Guillermo Lasso violó la ley, pues que los presente, y si no, pues no pasa más allá del rumor, ¿no? Creo que es importante, en todo caso, pues dejar claro eso, evidentemente, en eso concuerdo. Insisto, yo no soy vocero del gobierno de Guillermo Lasso en un concepto. Yo he sido crítico del gobierno de Guillermo Lasso, he sido crítico cuando era candidato, así que yo hablo por mí nuevamente. Creo que debo dejarle claro eso a gusto. El tema de las cárceles, evidentemente, es un tema que ha arrojado una crisis espantosa en este año que termina, pero que no ha surgido en este gobierno, y no querer ver eso me parece que es una ceguera un tanto sesgada, ¿no? Y los subsidios a los combustibles, en ningún momento yo he dicho que subir el precio de los combustibles va a evitar el narcotráfico. Lo que digo es que los combustibles tienen que tener un precio real. ¿Un precio real por qué? Porque el subsidio a los combustibles es un subsidio antitécnico, es un subsidio que no cumple el objetivo que tienen que cumplir los subsidios, que es de llegar a los más pobres y a los más necesitados. Es un subsidio que beneficia, por un lado, a los que más gastan en combustible, y por otro lado, como dije antes, al narcotráfico y al contrabando. 1.328 millones es lo que gasta el Ecuador en combustibles, lo que ha gastado en el año anterior. Y de estos 562 millones, menos en el 2021 por el sistema de bandas. 572 millones que se pueden focalizar en subsidios que sean eficientes y no un subsidio como este. Entonces, oponerse por oponerse, llamar a movilizaciones sociales porque se elimina un subsidio antitécnico, no me parece lo lógico. Creo que hay que sentarse a ver y analizar seriamente cuál es el efecto real que tiene un efecto de un subsidio a los combustibles, y en base a eso tomar decisiones. No decir esto es una medida del FMI, vuelve el neoliberalismo, el mismo discurso ya trasnochado de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y acusar de querer manipular al país en estos aspectos a una organización que únicamente nos ha tendido la mano, más allá de que nos guste o no nos guste. ¿Nos estamos refiriendo al Fondo Monetario cuando usted habla de esa organización? Así es. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno del presidente Lasso haya mantenido el acuerdo con el Fondo Monetario, doctor Moscoso? Por supuesto, es que ¿cuál era la otra opción, Fabricio? ¿A quién podíamos recurrir?
un país en soletas, un país en el que 14 años se farrearon todo lo que fue el ingreso petrolero. ¿Qué más podíamos hacer? Y hay que, Fabricio, insisto en esto, el FMI ya no es el FMI de los 80s, 90s. El FMI, yo estoy de acuerdo en que el FMI era una organización que promovía la reforma estructural conocida como neoliberalismo. Esa era para ellos la receta que podía solucionar las finanzas públicas de los países en desarrollo. Pero eso ya no es así. El FMI tiene otras políticas y otras formas de intentar poner orden en las finanzas de los países, que no tienen nada que ver con el neoliberalismo. Entonces creo que hay que ser serios en el análisis también en eso, ¿no? ¿Qué piensa Augusto Tandazo, doctor? A ver, que lo trasnochado viene de otro lado, doctor Moscoso. El neoliberalismo, parece que usted no ha analizado este tipo de cosas. El neoliberalismo es un recetario que dejó de existir casa adentro de los países industrializados en el año 2008-2009, porque la crisis económica mundial, se debió precisamente al neoliberalismo. Por eso es que, luego de que estalló en septiembre del 2008 la crisis económica mundial, el 3 de abril del 2009, el primer ministro británico Gordon Brown, en ese entonces primer ministro de la Gran Bretaña, declaró al terminar la reunión del Grupo de los 20, el viejo consenso de Washington colapsó. El consenso de Washington no es más que la base programática y filosófica del neoliberalismo. Y entonces, de allí para acá, nos siguen vendiendo un recetario que ellos ya no lo aplican casa adentro, pero sí lo aplican acá, que no tiene incidencia en temas estructurales. ¿Acaso no hemos leído la prensa? Parece que doctor Moscoso usted no lee los medios de comunicación, en donde el gobierno decía que tienen plazo hasta fin de año para, esto lo decían hasta antes de que se apruebe la ley de desarrollo económico, para que se aprueben las 3 leyes, o los 3 temas que tienen que ver con esta reforma, la ley de desarrollo económico, el tema laboral y el tema de inversiones, y que tenían plazo y que por eso los intentó meter como ley de urgencia económica, violando el principio de unidad de materia, para que se apruebe de una vez todo. O sea, una presión del Fondo Monetario Internacional descomunal. Pero además hay una cosa, el Fondo Monetario Internacional tiene su expositor en el Ecuador, que es Simón Cueva Armijos. Si usted lee todo lo que hizo él en Bolivia y todo lo que él ha hablado sobre el tema de cómo hay que manejar la economía, es lo que está aplicándose acá en el Ecuador. Él es el gurú de la economía acá en el Ecuador. Y para eso nada más que, aparte de estudiar lo que él hizo como representante del Fondo Monetario en Bolivia, y que trajo consigo la caída del gobierno de Sánchez de Lozada, con el famoso tema de los paquetazos que metieron en Bolivia, tiene un documento que basta con analizar eso y vamos a saber a dónde va la economía de este gobierno de Lazo. Un documento que se llama 20 años de dolarización, una bendición o una maldición. Entonces el tema es sumamente claro. Y cuando usted trata el tema de las cárceles, me recuerda a otra gran mano que le dio el gobierno, que le dio la Asamblea Nacional al gobierno, porque cuando elaboraron ese informe, que lo aprobaron de manera mayoritaria, en ese informe lo beneficiaron al gobierno, porque ahí no se señala responsables con nombre y apellido del tema carcelario. Y después salieron con el remoquete. No, es que yo no decía la ministra de Gobierno, yo no tengo nada que ver con este tema. Y entonces, ¿para qué concurrió a la Asamblea Nacional? Para dar información en materia de seguridad ciudadana y seguridad carcelaria. Porque tenía que ver, y eso fue crónica de una masacre anunciada, porque ya hubieron los 116 muertos, y luego se presentaron los siguientes muertos, cuando se sabía todo el problema que había, y que había que controlarlo, y pretendieron resolver el problema solamente vía estados de excepción. Entonces, el tema es sumamente grave, pero usted vuelve a reiterar un tema, porque lo dice y no lo dice, que el tema de los combustibles es un tema que tiene que ver con el narcotráfico, y con el contrabando. En primer lugar, contrabando. El Estado entonces prácticamente se desnuda de que no tiene control en las fronteras, porque además las gasolineras de las estaciones de servicio de frontera están en manos de Petroecuador. Y en segundo lugar, si usted analiza el balance energético, se va a dar cuenta cuál es el consumo y a dónde está orientado el consumo. Entonces, no se puede decir que de un consumo del 100%, que es posible que un 1 por 1000 o por 10.000 pueda ser utilizado, por ejemplo, para el narcotráfico, porque no es un tema que necesitan miles de galones, es nada más que un precursor.
que de pronto es que tenemos que eliminar esto porque está el narcotráfico de por medio. O sea, no le mientan al Ecuador. Yo soy un experto energético y repugna que sigan utilizando este concepto. Y usted lo ha utilizado en varias entrevistas, este tema, de que esto es para favorecer el narcotráfico y para favorecer el contrabando. Pero viene un tema. Yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo porque no soy cerrado. Digamos que aparecía un gobierno y decía, señores, vamos a eliminar esto y le vamos a pedir que la gente colabore, porque este dinero lo vamos a utilizar para estas cosas, no para pavadas que no se sabe si los van a gastar o no, eliminar la desnutrición crónica, sino para cosas concretas. Pero digamos que lo dicen, pero esto no es para que esto vaya dinero al Estado, esto es para que hagan un business, un negocio. Las compañías que están dedicadas a la importación de combustibles, pero por eso ya tienen los vistos buenos y los contratos para que importen combustibles. Doctor, entonces, esto va en beneficio de transnacionales, no en beneficio del pueblo ecuatoriano. Doctor, usted conceptualmente no está de acuerdo con que se elimine el subsidio a los combustibles. Puntualmente eso le pregunto. O sea, el subsidio a los combustibles debería ser un tema gradual que se lo tome, pero siempre y cuando sepamos por qué se lo hace. Voy a ponerle un ejemplo, Fabricio. Por ejemplo, el gobierno dice una cosa que parece que tiene algún grado de justificación. Vamos a cambiar el modelo de contrato petrolero de prestación de servicios al modelo de participación. Entonces usted dice, bueno, debe haber algo técnico allí. No, el tema es que quieren extender los plazos de los contratos petroleros y no pueden hacerlo con el mismo contrato porque eso sería mantenerles o sumarles más tasas, un incremento en las tasas, en las tarifas que se paga por cada barril producido, que dicho sea de paso, al Estado le cuesta la mitad producir un barril de petróleo de lo que le cuesta al mismo Estado con su propia plata pagarle a una compañía petrolera extranjera para que le entregue el mismo barril de petróleo. Entonces, el gran objetivo que está atrás de la reforma de los contratos petroleros es la renegociación de los contratos para extender los plazos, para que cuando le entreguen esos campos al Ecuador, no tengamos una gota de petróleo para extraerla. Entonces, entendamos a dónde va, pero querer santificar al Fondo Monetario Internacional, cuando todo se hace en conciliábulos secretos y reservados, y cuando ellos son los causantes de buena parte de la crisis. ¿Por qué tenemos petróleo barato, mi querido, amigo? Arturo o Fabricio. Fabricio y Arturo. ¿Por qué tenemos petróleo barato? Porque hay una manipulación de la oferta y de la demanda en el mercado internacional del petróleo, una manipulación. Y el Fondo Monetario, cuando comenzó a caer los precios del petróleo, dijo, esta es una inyección de esteroides a la economía mundial. Esa es la posición del Fondo Monetario. Correcto, doctor. Y nosotros estamos recibiendo $70 por el precio del petróleo. Eso sí, si lo homologamos con WTI, es porque hay una manipulación internacional apadrinada por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si no entendemos y quererle dar una imagen de santidad al Fondo Monetario Internacional, ya han cambiado, ahora ya están en los altares el Fondo Monetario Internacional. Por Dios, es no entender cómo funciona la economía mundial. Correcto, le doy la palabra a Arturo Moscoso con, de alguna manera, su réplica a lo que acaba de señalar Augusto Tandazo. Doctor Moscoso. Bueno, yo insisto, ¿no? Primero, en el tema de los subsidios, he señalado ya que es un subsidio antitécnico. Una de las consecuencias de tener ese subsidio es que se vaya parte al narcotráfico, otra parte al contrabando, pero no digo que por eso haya que eliminarlos. Lo digo, los subsidios a los combustibles se deben eliminar porque son antitécnicos, porque es un subsidio que no sirve para lo que está planificado que sirva, que es para ayudar a los más pobres. Es un subsidio que es ineficiente, así lo he señalado y lo señalan todos los análisis sobre subsidios y sobre redistribución que existe. El mismo Banco Mundial, las mismas Organizaciones Unidas, Organización de Naciones Unidas. Entonces, no es lo que digo sobre el narcotráfico y el contrabando es una de las consecuencias de tenerlo, pero no es ese el motivo principal para que se debe eliminar, sino porque no funciona. Eso por ese lado. Por el lado del FMI, bueno, podemos seguir en ese discurso setentero y ochentero de que el FMI es del cuco y de que lo que hace es destruir países, pero estamos viendo que quienes nos han brindado una mano en esta crisis económica ocasionada por los 14 años de despilfarro anteriores, pues es justamente el FMI. Si queremos seguirlo pintando como una organización diabólica que lo que viene es a comerse a nuestros niños prácticamente, entonces pues ya no puedo hacer nada con esa
con esa perspectiva. En todo caso, para mí, desde mi punto de vista, creo que es importante de todas formas tener orden en las finanzas de cualquier país, más allá de si lo dice el FMI o lo dice cualquier otro organismo, no lo dice nadie. Creo que es importante dentro de esa organización, de tener organizadas las finanzas, no tener subsidios ineficientes como el subsidio a los combustibles. Si queremos nosotros preocuparnos de los más necesitados, démosle subsidios focalizados, démosle subsidios eficientes, demos subsidios de otro tipo. Hay muchas alternativas más allá de mantener el subsidio a los combustibles. ¿Qué le cuesta al Estado? Miles de millones de dólares que no los tiene, además. Que no tiene los recursos. Es un Estado quebrado en donde no hay el financiamiento que requiere el país para sus proyectos. Entonces, creo que hay que ser un poco pragmáticos también, dejarse un poco de estos dogmas con que se nos ha tratado de convencer de unas realidades que no son las nuestras. El mismo Augusto me está dando la razón cuando dice el neoliberalismo se abandonó en el 2008, justamente por la falta de regulación que hubo, sobre todo en el sistema financiero, que es lo que ocasionó la quiebra del sistema financiero en ese año. Y por eso mismo el FMI ha cambiado sus políticas. Ya no podemos hablar de un FMI neoliberal. Si no lo queremos ver así, yo no puedo convencer a nadie, no es desde mi afán, simplemente estoy hablando desde mi punto de vista y desde un análisis objetivo de lo que hace el FMI ahora. Y pues bueno, ya el tema de querer endilgarme a mí la vocería de un gobierno al que no pertenezco y al que no represento, pues simplemente es un ad hominem que no tiene ningún peso en un debate, ¿no? Yo quiero ir un poco más allá, doctor Moscoso, doctor Tandazo. Doctor Moscoso, le pregunto, porque este año también, siendo el año de la transición, teniendo nueva asamblea desde el 14 de mayo, nuevo gobierno desde el 24 de mayo, hemos tenido entre 2 y 3 momentos en los cuales apareció el fantasma de la muerte cruzada. Se hablaba de un bloqueo de la asamblea y que el presidente estaba pensando en la muerte cruzada. Hubo un framing colocado por allí por algunos líderes de opinión, por algunos medios, por algunos voceros del Ejecutivo. El propio presidente de la República no descartó esa posibilidad, pero el tema como que se enfrió. Doctor Moscoso, ¿cómo sintió usted ese fantasma de la muerte cruzada? Bueno, la muerte cruzada es una alternativa constitucional, evidentemente, además puesta por una constitución hecha, aprobada por la gente en el 2008, bajo consulta popular. Entonces, es una herramienta que está ahí. Nos puede gustar o no gustar, eso es diferente, pero es una herramienta que está ahí. Creo que la posibilidad de utilizarla era lo que entraba en debate. Y ahí era importante analizar qué es lo que pretendía la Asamblea y qué es lo que pretende todavía la Asamblea. Yo estoy totalmente en desacuerdo con Augusto en relación al papel de la Asamblea. La Asamblea no ha sido para nada sumisa con el gobierno, ni mucho menos. Ha sido una asamblea más bien que ha bloqueado las necesidades del gobierno y la crisis por la que está atravesando el Ecuador es gran parte responsabilidad de esta asamblea y bueno, también de la anterior, obviamente. Y la muerte cruzada era una alternativa de última ratio para justamente eliminar este bloqueo. Guillermo Lasso se negó a utilizarla. Él decía que no era una herramienta que a él le gustara demasiado, pero de todas formas tenía la posibilidad ahí. Creo que ya viendo el tema de la posibilidad de utilizarla ahora, ya creo que no es el momento apropiado. La popularidad de Guillermo Lasso ha caído, la popularidad del gobierno ha caído y claro, sería más problemático para el gobierno enfrentar unas elecciones con esa popularidad disminuida, con mucho más problemático de lo que hubiera sido con una popularidad alta cuando terminó el tema cuando tuvo éxito el proceso de vacunación, ¿no? En todo caso, la muerte cruzada como herramienta de desbloqueo está ahí, está presente y cualquier presidente en algún momento podría intentar utilizarla. Frente sobre todo a circunstancias, Fabricio, que no son ordinarias, ¿no? A veces parece olvidarse la gente que lo que ha pasado el mundo en general y el Ecuador en particular es gravísimo, ¿no? El impacto de la pandemia, el impacto del confinamiento en la economía, en el bienestar de la gente, en el empleo, etcétera, en la seguridad, en la salud, ha sido brutal. Y creo que la Asamblea
nuevamente señalando lo que dije antes, no ha dado la talla en asumir esa problemática. Y claro, frente a un bloqueo de ese tipo, en donde no se permite que las políticas públicas necesarias para reactivar el país entren a regir, o por lo menos se discutan, Fabricio, porque ni siquiera se han discutido, eso es lo más grave, ¿no? Ni siquiera se han discutido, ni siquiera se han planteado alternativas por parte de la oposición o de la mayoría en la Asamblea. Entonces, pues a veces estos problemas, estas crisis extraordinarias necesitan también soluciones extraordinarias, ¿no? Dentro de lo cual la muerte cruzada podría haber sido una alternativa. Podría haber sido, porque yo creo que ya no lo es. Correcto. ¿Qué piensa Augusto Tandazo en ese sentido? Porque ya lo había mencionado en una primera intervención, el papel de la Asamblea. El doctor Moscoso no cree que sea una Asamblea sumisa al Ejecutivo y también cree que el fantasma de la muerte cruzada como que se ha disipado. Doctor. A ver, Fabricio, yo digo que la Asamblea le ha dado gusto en todo lo que ha querido el gobierno y estoy poniendo ejemplos. El doctor Moscoso habla de generalidades, no ha dado la talla, ¿en qué no ha dado la talla? Pero concretamente, ¿qué proyecto le ha bloqueado, qué no le ha aprobado, en qué ha fallado la Asamblea Nacional respecto de los intereses del gobierno? No respecto de los intereses del país, es otra cosa. ¿En qué le ha fallado la Asamblea Nacional? Pero viene otro tema. Quisiera que esto quede claro ante la ciudadanía. Porque el doctor Moscoso sigue hablando del tema de la focalización del precio de los combustibles. Al gobierno no le interesa la focalización de ningún tipo de combustibles. No le interesa. Ese es un camino con el cual comenzaron a caminar con el sistema de bandas, pero el objetivo final que se ve al fondo del túnel es la liberación de los precios de los combustibles. Por eso se está autorizando la libre importación de combustibles. Porque quienes importen no van a hacer filantropía diciendo, a ver, a este le vendo a menor precio y a este mayor precio. O sea, están yendo a un modelo neoliberal brutal, desembosado, que es liberar los precios de los combustibles. Ya, que se salve el que sepa nadar y el que no sepa nadar se hunde. O sea, esto es en beneficio de las transnacionales. Entonces es un tema de focalizar a los que más tienen que pagar. Otro tema que le invito al doctor Moscoso a que lo piense. En el tema del contrabando puede haber algo mínimo minimorum respecto de que se pase por las fronteras o por alguna parte algo de combustibles por la diferencia de precios que habían y que en determinado momento ya no son tales. Pero en el tema del narcotráfico, para el narcotráfico utilizar una gasolina de $2.55 o de $3.50, de $5 si se quiere, con tal de producir toneladas de cocaína, eso no incide, pues, doctor Moscoso. O sea, en el narcotráfico, un gasto o una inversión tan mínima en materia de combustibles para ganar en cada embarque 25, 30, 40, 50 millones de dólares, no tiene sentido siquiera seguir hablando del narcotráfico en el tema de los combustibles. Otro tema que usted invita y dice, no, pues es que no se ha aprobado lo de Pandora Papers. A ver, le voy a aprobar, y esto lo tiene la Asamblea Nacional. Lo tiene la Asamblea Nacional y de manera certificada. Y tengo yo también, tengo yo la información. Y obviamente lo tiene el país. Porque va a decir usted, entonces doctor Tandazo presente, ¿para qué va a presentar lo que ya tienen? Viene el tema. El 10 de septiembre del 2020 se constituye Banis International Foundation en Panamá, a nombre de los 5 hijos de Lazo. Se constituye el 10 de septiembre. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué traspasan a nombre de los hijos de Lazo? Porque el 23 de septiembre había que inscribir la candidatura de Lazo y traspasa a nombre de ellos. ¿Qué es Banis International Foundation? Es la dueña del 47 y pico % de Banisi Holdings. ¿Y quién es Banisi Holdings? Es la dueña del total del Banco Banisi. Estoy hablando solamente de un caso de los paraísos fiscales. Uno. Y entonces, ¿cuánto es el capital autorizado de Banisi Holdings? $80 millones. ¿De dónde sacaron el dinero los hijos de Lazo para tener ese poder dentro de Banisi Holdings y Banisi Bank? Entonces, doctor Moscoso, no se puede tapar la luz del sol con un solo dedo. Ahí está la propiedad a nivel de terceros vinculados, lo que se conoce vulgarmente en el derecho, testaferrismo. Porque en el tema Pandora Papers ha habido testaferrismo, delito de perjurio, porque las declaraciones patrimoniales juramentadas no guardan relación con los verdaderos bienes que tenían. El tema de Dakota del Sur, en donde Breton Trust y Liberty Trust están a nombre de la esposa y de uno de los hijos. ¿De dónde sacó el dinero? Pero además la esposa no tiene capitulaciones matrimoniales con Lazo. Por lo tanto, los bienes de la esposa son bienes de Lazo. Y entonces, que esto ya ha sido debidamente analizado por la Contraloría con un informe
ni siquiera un informe, con un oficio de una hoja y un dictamen de otra hoja. ¿Dónde está el examen de la Contraloría? Una Contraloría que le dio gusto en lo que quiso Lasso después de haberse paseado por Carondelet. Entonces, esto no se puede hablar de que en esto ha habido, algo de beneficio, de que se ha esclarecido este tipo de cosas en el tema Pandora Papers. ¿Qué más ayuda quieren que siga en funciones el presidente Lasso después de todo lo que ha manejado en el exterior? Entonces, que no le han dado la razón. Yo quisiera invitarles a los asambleístas que le escuchen a usted y digan, oiga, ¿qué más ayuda ha querido que todo lo que le hemos hecho, todo lo que le hemos dado en este año? Sobre el tema de políticas públicas, ¿cuáles han sido las políticas públicas que no se han debatido? ¿Cuáles han sido? O sea, porque usted habla de generalidades. Y un tema adicional, usted dice que en el tema de combustibles hay estudios de Naciones Unidas. ¿Cuáles son los estudios de Naciones Unidas? ¿Cuáles son los estudios de Naciones Unidas sobre esa materia? Sobre eso no hay nada. Y sobre el tema muerte cruzada, el gobierno chantajeó a la Asamblea N veces diciéndoles que van a la muerte cruzada. ¿Para qué? Para que se bajen los pantalones y den retro en el tema Pandora Papers. Entonces dieron retro y se olvidaron la bancada de la Izquierda Democrática, se olvidaron la bancada de los Pachacuti y se olvidaron la bancada del Partido Social Cristiano de esto. Por eso salió Nebot a decir que no se puede violentar la voluntad popular expresada en las urnas y que el presidente no puede ser destituido. Entonces, y lo mismo pasó con UNES. Cuando Cabascango dijo en un programa de otro medio de comunicación, le preguntaron si ellos recomiendan la destitución, dijo no. ¿Cómo que no recomendaban la destitución? Si estaban invocando el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, que es destitución por el tema de muerte cruzada. Entonces, que no ha habido manejo político allí. Ha habido manejo político allí. Ahora, cuando yo le hablaba del neoliberalismo, de que ya no existe casa adentro, doctor Moscoso. O sea, usted no lo puede, en este momento, no le puede decir al Reino Unido, a la Gran Bretaña, a Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, que aplique las mismas regulaciones o desregulaciones que habían antes del 2009. Pero a nosotros sí nos ven la cara de pendejos donde nos quieren desregular acá. Desregular donde, mira el tema del impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas, ¿sabe cuánto ha salido en los últimos 10 años? Más o menos 235,000 millones de dólares. Han salido del Ecuador por este tema de la salida de divisas. Entonces, algo habrá que hacer. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, mire usted para que vea cuál es mi pensamiento, que que debería haber una libre entrada y salida de divisas. Pero si hubiera ética, si los empresarios nacionales o extranjeros no sacaran tanta cantidad de dinero y se lo llevaran a paraísos fiscales o a otros paraísos fiscales disfrazados como son los que existen en el Caribe y los que existen en Estados Unidos, como son Delaware, Dakota y otros sitios más. Entonces, claro, si se partiéramos de la buena fe de la gente, pero ¿qué es lo que le dijo Lasso al país? Le dijo, yo no creo en el Ecuador y por eso saco mi plata afuera. Por eso tenía Tintoretto, Bernice y todo lo tenía en el extranjero. Porque no cree en el Ecuador y quiere que venga capital extranjero a disque desarrollar el Ecuador cuando él saca su dinero afuera. Entonces, transparentemos lo que está pasando en el Ecuador. Y no queramos tapar la luz del sol con un solo dedo. Correcto. Me quedan 5 minutos para esta interesantísima tertulia. Me gustaría darle la palabra al doctor Moscoso, que seguramente le va a replicar al doctor Tandazo, pero además le quiero pedir, doctor Moscoso, una perspectiva de lo que se viene a nivel político en 2022. Doctor Moscoso, tenga la gentileza. Bueno, Fabricio, creo que he señalado, no creo necesario volver a repetir lo que ya he dicho. Primero, no soy vocero del gobierno. Segundo, los subsidios son antitécnicos a los combustibles y eso es innegable. Son subsidios que no van a quienes más necesitan. Son subsidios que deben eliminarse para liberar fondos para que el Estado pueda destinarlos a otros menesteres, como justamente es el tema social. Creo importante señalar que si es que Augusto está tan seguro de que se ha cometido una ilegalidad en cuanto a los Pandora Papers, pues que lo denuncie, como bien ha señalado él, y que se investigue ese tema. Yo no estoy defendiendo a Guillermo Lasso. Yo no sé si es que él haya tenido o no fondos cuando se candidatizó en paraísos fiscales, pero hasta ahora nadie se lo ha demostrado. Si Augusto Tandazo puede demostrárselo, pues lo haga y veamos qué sucede, ¿no? Creo que hay que ir más allá de afirmaciones y pasar a la acción, ¿no? Y ahora en cuanto a la perspectiva, pues es una perspectiva complicada, es una perspectiva que se ve
que se ve compleja, primero por lo que señalaba al principio, tenemos un recrudecimiento de la pandemia con esta nueva variante, nuevamente el sistema de salud está poniéndose al límite. Esto puede afectar nuevamente a la economía, al empleo. Por otro lado, el tema de una asamblea que se opone por oponerse, en donde no hay realmente una visión de país. A eso me refería cuando no da la talla, no hay una verdadera preocupación por parte de la Asamblea, no se le percibe una preocupación por parte de la Asamblea de lo que está pasando en el país, sino de particularismos, como ya nos tienen acostumbrados. Y el tema de no poder implementar las políticas públicas y las leyes y reformas que requiere este país, ¿no? Y finalmente los ofrecimientos de movilización social, sobre todo por parte de la CONAIE y de Leonidas Issa, que lo preocupante es que Leonidas Issa ofrece comunismo indoamericano barbarie, ¿no?, en su libro Estallido. Y si esa es pues la dicotomía que nos plantea, estamos fregados, ¿no? Entonces creo que ojalá la CONAIE, ojalá las organizaciones sociales puedan sentarse a negociar con el gobierno, porque lo que necesita el país no es más paralizaciones y movilizaciones. Creo yo que lo que necesita es acuerdos y negociación para seguir avanzando y poder capear esta crisis, que lo único que va a pasar, Fabricio dice, es que se va a ir recrudeciendo, ¿no? Correcto. Reflexión final de Augusto Tandazo. Perspectivas para el 2022, doctor. A ver, Fabricio, esto tiene un nombre, esto se llama chantaje. Aquí está, usted lo puede leer. Chantaje. Si hay bloqueo, habrá muerte cruzada. Chantaje. Entonces, no quisieron perder la chamba y comenzaron a virarse. Primera cuestión. Segundo, sigue hablando el doctor Moscoso de que tiene que aprobarse políticas públicas y leyes. ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles políticas públicas? Primero las que le han boicoteado, que dice, y las que se van a aprobar. O sea, lo que se le viene es duro cuando tienen que aprobar la reforma laboral, porque es nueva violación de la Constitución, nueva violación y violación instaurando la precarización laboral. Segunda cuestión. Es que nos está queriendo, el doctor Moscoso es muy inteligente, nos quiere llevar al terreno como que nosotros estamos defendiendo a la ISA o a esos actores. ISA yo lo critico casi todas las semanas en mis intervenciones, al movimiento indígena, que a mí me parece que no responde a los intereses nacionales, no desde ahora. Yo al movimiento indígena lo vengo criticando desde hace 15, 20, 25 años. O sea, el movimiento indígena, pero ya el gobierno los partió en dos, ya tiene la mitad con ellos. Por eso esa declaración que hizo Guadalupe Llori con los 13 de la fama, prácticamente los partió en dos y se fueron con el gobierno. Porque obviamente el gobierno tiene que ofrecer. El siguiente año, ¿qué se viene? Lo mismo de lo mismo. Primero aquí hay que analizar un tema que es muy importante. Un presidente puede llegar hasta con el 99% de los votos, que no es este caso. Pero así llegue, con los votos que llegue, que en este caso llegó con un 4% y piquillo, de diferencia con Andrés Arauz, votación dudosa, pero es otro tema. Pero el tema es que cualquier presidente tiene que someter sus actos a la Constitución y a las leyes. Este gobierno hace lo que le da la regalada gana. Miren cómo hicieron entrar la proforma del 2022. Le hicieron entrar por la ventana con un dictamen del Procurador General del Estado que está prohibido por una resolución de la Corte Constitucional y por el mandato de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Él no puede hacer interpretación constitucional. ¿Sabe cuántos artículos de la Constitución interpretó Íñigo Salvador para facilitarle que el gobierno diga la proforma entra por el Ministerio de la Ley? Interpretó el artículo 292, 295, 261, 280 y 293 de la Constitución, a plena luz del día. ¿Y dónde está la Corte Constitucional que le diga, señor, usted ha cometido arrogación de funciones, un delito? ¿Dónde está la Asamblea Nacional que lo llame al procurador? Eso es ayudarle al gobierno. Porque si hubiera una Asamblea Nacional, lo pone contra la pared. Pero además una cuestión, doctor Moscoso. Usted está diciéndole al país como que esto no se conoce. Como que esto no se lo conoce. Los documentos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de la Gaceta Oficial de Panamá, y todos esos documentos los tienen certificados en la Asamblea Nacional y han sido en las redes sociales, han sido publicados. Yo incluso he publicado en las redes sociales, por ejemplo, tema de Pandora Papers. Si tiene algo, publíquelo. Todo el Ecuador lo tiene, buena parte del Ecuador. Pero para eso es
es el control que se hace con la Contraloría General del Estado y el esparadrapo de oro que les ponen a determinados asambleístas para que no se investigue Pandora Papers. Si eso se hubiera investigado con las pruebas evidentes que hay, Moreno este rato estaría descansando en cualquier parte del exterior, pero no estaría de presidente de la República. Entonces no pongamos dudas que lo de Pandora Papers no era un tema grave y que existió. Pandora Papers es un tema que no lo pueden tapar con la luz del sol. Lo único que tienen que hacer es esto. ¿De dónde sacaron los hijitos de Lazo y la mujer de Lazo el dinero para tener lo que tienen hoy a nombre de ellos? Nada más. Y ellos tienen todas esas cosas. Si les dicen, no hay problema, díganos de dónde sacaron el dinero para comprar estas empresas. Ningún problema. Pero eso no lo tuvieron, es el dinero de papito. Y no aplicaron normas como la ley de las declaraciones patrimoniales juramentadas, y no aplicaron a profundidad la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017. Porque si en este país se aplicaría, y usted se queja de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que ha virado para cualquier lado con tal de favorecer a Lazo, o sea, es una Asamblea Nacional sirviente del gobierno, y todavía no ha dado la talla a la Asamblea Nacional. Por favor. Correcto, doctor. Correcto. Les quiero agradecer a los dos, tanto a Arturo Moscoso cuanto a Augusto Tandazo, con sus reflexiones. Esa es la idea de los debates, ¿no? La discrepancia que es absolutamente legítima en democracia y en el ejercicio de la libertad de expresión, para que nuestra audiencia, nuestros internautas y nuestros oyentes tengan su propia valoración sobre lo que han escuchado de nuestros invitados. Gracias al doctor Arturo Moscoso, gracias al doctor Augusto Tandazo, y que tengan un buen 2022. Muy amables, doctores. Gracias.